cartuchos compatibles y originales. Reparación de impresoras, equipos PC y notebook. ¿Dónde? En Refil Uruguay, Avenida Italia 3058, Casi Maipú. Búscanos en todas las redes sociales o en WhatsApp 092-660-530. Refil Uruguay. Somos servicio de calidad. Somos una empresa con responsabilidad. Somos Limpor. Trabajamos con seriedad. La limpieza tiene nombre. Es Limpor. La limpieza tiene nombre. Somos servicio integral. Limport, todo tipo de limpieza, vidrio, jardines, residuos y demás. En Limport Somos servicio integral. Radio Nacional, 11:30 AM. Primeros en escucharte. Radionacional.com.uy. Formando una ciudadanía libre y democrática. Libertas. www.libertas.uy. Presenta En Dónde Estamos. Un periodístico libre y democrático. De lunes a viernes, a partir de las 10 a.m. Buen día la República Oriental del Uruguay. Empezamos hoy bastante rapidito porque se nos corrió un poco el tiempo. Estamos 10 y 4 minutos y hoy un programa con mucha expectativa, muchísima expectativa de mucho público, mucha gente que nos envía, por supuesto, sus mensajes por WhatsApp, también por Facebook, dadas las columnas que hoy tenemos en el día jueves, un día, bueno, muy nutrido, ya no es un día light, tanto los jueves como los viernes tenemos columnistas de altísimo prestigio, como todos los días, pero claro, al tener 2 horas tenemos más contenido periodístico, precisamente por el tema tiempo. Y ya está con nosotros el economista Jorge Caumont, a quien, bueno, le doy la bienvenida. Una vez más le agradezco su participación en el programa. Ayer no pudo estar por motivos estrictamente profesionales laborales. Y bueno, avisándome en tiempo y forma, y yo le decía a la audiencia, Jorge, de la enorme, responsabilidad personal y profesional que tú manifestás a diario. Y a su vez también me honra muchísimo el cariño que le estás manifestando al programa, tu sana preocupación por no poder estar el día, convenido. Pero estamos hoy, no hay ningún problema y ya estamos saliendo al aire contigo. El gran tema de hoy era... bienvenido, Jorge. El gran tema de hoy era... ¿Cómo están? Bien, ¿y tú? ¿Qué día hoy? Bien. ¿Qué día hoy? Horrible, bueno, está, es lo que hay. Y es lo que hay, sí, ya estamos en el otoño. Contribuye a quedarse en casa. Sin duda, una torta frita y mate, me parece. Pero sí. Tampoco húmedo igual, ¿no? Un poco de calor, pero... Sí. Y si fuera por mí, sí, incluso si hubiera algún buen partido de Champions, estaría bueno de tarde. Jorge. Bueno, sí, adelante. Sabés que está planteado contigo tratar el tema, que es un tema importantísimo en lo que hace a la economía de un país, incluso de una región o de una comunidad económica, que es la disociación que pueda haber entre el nivel de producción de un país o de una región y el nivel salarial. Y tú concretamente publicaste un estudio donde analizás ese tema en el Uruguay. Pero yo antes de entrar en ese tema, te quiero leer esto que se publica a nivel internacional, lo publica la catedrática Paulina Beato, hace un análisis económico de ese desacoplamiento entre el crecimiento de los salarios y la productividad a nivel mundial y especialmente vinculado a un informe que da la OCDE. Dice que un empujón de los salarios y la participación de trabajo en el producto requiere mayor crecimiento económico y políticas de transformación empresarial y de formación profesional, para que la mayor inversión se transforme en aumentos de productividad. Pero también son necesarias políticas que restituyan la capacidad negociadora de los empleados y eviten la acumulación del producto en unos pocos. Y la tasa de empleo de la mayoría de los países de la OCDE han alcanzado máximos históricos y las tasas de desempleo del mismo grupo de países se encuentran en los niveles previos a la crisis del 2007. Es un análisis muy detallado, muy acabado de ese proceso de desacople y a su vez de crecimiento de empleo y también de desempleo, que no ha superado el crecimiento del empleo a nivel mundial en los países desarrollados a la crisis del 2007. Las tasas de empleo incluso eran un poquito más altas, prácticamente iguales al incremento de la tasa de empleo. ¿Qué pasa en nuestro país con ese tema, Jorge? Bueno, lo que
Lo que nosotros, mejor dicho, lo que yo vengo observando es que el desempleo tiene una tendencia desde hace tiempo ya, debido a este factor exógeno que es el virus de Wuhan, Claro. que afectó más todavía la tendencia, la acentuó más al aumento del desempleo, pero la tendencia ya venía siendo, digamos, creciente, y desde el año 2011, 2013, perdón, 2014, y bueno, la tendencia del empleo por su parte, la del desempleo subiendo y la tendencia del empleo bajando. Ujú. O sea que no es un factor que nosotros podamos achacar o asociar únicamente con lo que ha ocurrido durante el año 2020 a partir de marzo, Claro. o a posteriori en noviembre o diciembre o mismo ahora. Es decir, es algo que ya la tendencia era claramente alcista, ¿verdad? Seguro. Y por otro, alcista la del En el desempleo, desempleo, y sí. bajista, sí, y bajista la del empleo. Sí. Entonces, eso tiene que tener alguna consideración desde el punto de vista de lo que es el precio del empleo también y de lo que es la productividad. Claro. En otras palabras, si el empleo cae y el desempleo sube, tiene que haber alguna razón por la cual eso ocurre, aparte de estar asociado con sectores intensivos en el uso de mano de obra que han venido declinando o que han venido disminuyendo el empleo y aumentando la desafiliación o Claro. el sacar gente del trabajo, ¿verdad? Sí, ahí hay Es que las causas. empresas, A ver, sí, ¿verdad? Ahí hay una sintomatología, digamos, económica, al haber un crecimiento de la tasa de desempleo y un claro, crecimiento, sí, sí, en términos comparativos, digamos, un crecimiento moderado o un estancamiento del empleo. Esos sí. factores tienen que ver con lo que se plantea, por ejemplo, en este informe, que es, por un lado, bueno, política de transformación empresarial, formación profesional también de los empleados y un mayor Sí, crecimiento puede ser. económico, por ejemplo, Yo lo digo de otra manera, digamos, Ajá. con otro lenguaje. Ujú. Si nosotros lo analizamos desde el punto de vista macroeconómico, es lo que vemos. Sí, Es decir, que el nivel de actividad tiende a estancarse y eventualmente a caer, porque hay varios trimestres seguidos en el pasado, desde 2016, que la economía cae, y ujú, si nosotros observamos lo que lo que producía la economía en ese año, lo que produce hoy prácticamente es lo mismo, por lo tanto, y cayendo en algunos años, por lo tanto lo que decimos, bueno, macroeconómicamente la cosa es porque la economía tiene menor actividad o cosas por el estilo. Ahora, claro. desde el punto de vista micro, Ujú. que es lo importante también, desde el punto de vista de las empresas en particular, hay otras razones, o son las mismas, pero se pueden, digamos, plantear de otro modo. Ujú. Por ejemplo, ¿de qué depende el empleo para una empresa? Claro, Y bueno, depende del precio del salario, ¿verdad? exacto. Depende del precio de los sustitutivos del salario. Depende de otras cosas más. Pero Ujú. básicamente de esas dos cosas. Del precio de los complementarios también, Claro. ¿no? Al salario. ¿Qué quiero decir con esto? Quiero decir lo siguiente, que si el salario tiende a subir por encima del valor de su productividad, Ujú. entonces la empresa dice, bueno, contrato menos trabajadores y los sustituyo por alguna cosa que me pueda generar el mismo rendimiento, pero Mm. con un costo menor. Claro. ¿Me explico? Sí, claro, claro, claro. Por Porque la, otro lado, también, mm, sí, porque, sí, porque la empresa por, siempre tiene que pensar y buscar el rendimiento económico, es decir, lo que se llama la liquidez por económica, supuesto, el margen de por ganancia, supuesto, digamos. claro, es decir, las empresas, lo que tienen frente de ellas de cada una de ellas es maximizar su utilidad, Claro. como el trabajador tiene
frente de sí maximizar su ingreso salarial. Exacto. Como el Estado tiene frente a sí maximizar la recaudación a partir de determinados impuestos para maximizar el gasto en donde quiera tenerlo. Claro. En fin, todos queremos maximizar. Hay gente que dice, no, pero maximizar la utilidad, qué mal que está. Y bueno, hay algunos que quieren maximizar Sí. su utilidad, que no depende de algo pecuniario, sino que depende, por ejemplo, de darle bienestar a la comunidad. Y bueno, ya hay que respetarlo. Claro. Si eso es así, hay que respetarlo. Pero también ellos tienen que respetar a los que en un sistema capitalista, como es el nuestro, o relativamente, porque cada vez el peso del Estado es mayor en nuestro país, o se le quiere sacar, no ahora, pero durante los últimos 15 años se le quiere sacar más peso, Sí. bueno, está, que se respete. Es decir, cada cual respeta lo que piensan, debe respetar lo que piensan los demás. Pero Claro. volviendo al tema de qué es lo que determina el empleo desde el punto de vista de una empresa que quiere maximizar su utilidad, que no es ningún pecado, Lógico. ¿no? Sino que es una cosa natural, ¿verdad? Depende del salario. Y si el salario es relativamente más alto que lo que le puede brindar, como decía hace un momento, un factor de producción sustitutivo, una máquina o lo que sea, como ahora se habla de los robots y cosas por el estilo, pero en otro momento se habló de la máquina de tejer. Claro. En la revolución industrial, es decir, no es nada nuevo, es decir, es algo que se arrastra a lo largo de los siglos. Exacto. Pero se habla de la robotización y cosas por el estilo. No, macho, ya siempre hubo sustituibilidad de las cosas caras por las más baratas que rinden lo mismo. Claro. En este caso, y por los complementos, el precio de los complementos. ¿Qué son los por ejemplo, complementos? Si el precio, ahí está, si el precio perdón. Si el precio de la nafta sube, la demanda por auto va a ser relativamente menor. Claro. Porque la nafta es un complemento del auto. En este caso, podríamos considerar como cosa complementaria la presión sindical. Claro. Si la presión, o vamos a hacerlo más lindo, todavía para no entrar en esos divagues. El COVID es algo complementario. Claro. Es decir, si alguien agarra y dice, yo voy a trabajar, pero no me vacuno, puede generar externalidades negativas, ¿verdad? Sí. Sobre los que están trabajando, que están vacunados o que no están vacunados, pero que se les debe exigir lo mismo que al que ingresa a trabajar para que no contagie y no genere externalidades negativas al resto de la empresa y a la empresa en sí mismo. Claro. Entonces, eso es un complementario. No sé si me explico. Sí, perfectamente. O sea, es un factor que incide en productividad y valor. Sí, yo por ejemplo digo, una empresa que está trabajando y ahora está todo el tema del COVID y todo lo demás que está apretando mucho. Sí, 5,8% de contracción del PBI, da el resumen que dio la ministra de Economía en el 2020, por ejemplo. Sí. Entonces, pero para la empresa misma, ¿no? Vamos a hablar en términos de la empresa, microeconómicamente hablando. Sí. Si yo soy el dueño de la empresa y veo que si la gente no se vacuna me va a generar problemas de nivel de actividad y cosas por el estilo, yo le tengo que pedir que se vacune. Claro. Porque yo le tengo que dar la libertad a esa gente, a esos trabajadores, de que elijan lo que quieran. Si no querés vacunarte, no te vacunes. Tenés razón, pero ojo, me está generando problemas si hay COVID. Sí. Por lo tanto, dame la libertad a mí de tomar determinado tipo de decisiones, como por ejemplo, no contratarte, aislarte para trabajar o cosas por el estilo. Bien. Entonces, esas son cosas que uno, digamos, fríamente, digamos, mucha gente dice, pero eso es inhumano. No es inhumano, es decir, es una cosa que naturalmente a la larga va a surgir porque es la forma de solucionar las externalidades negativas. Claro. ¿No? Da con un punto ahí, Jorge, muy importante, porque eso que usted dice forma parte del elenco de las normas laborales que rigen la vida laboral, de las relaciones de trabajo. Por ejemplo, para ser claro ante la audiencia, en el derecho laboral hay varias fuentes que son legislación.
los convenios colectivos de trabajo sientan una regla con principios legales, ¿no? Los convenios internacionales de trabajo, por supuesto, otros instrumentos. Algunas leyes laborales, muy generales, pero también los estatutos de cada empresa son un marco jurídico al cual atenerse. Y eso que usted dice, por eso es muy importante, porque ahí hay un instrumento absolutamente válido desde el punto de vista del derecho laboral y constitucional, que es, bueno, la empresa establece este estatuto de disciplina, este estatuto reglamentario a nivel laboral, llegar en hora, vestir de tal manera, un montón de normas de conducta, y por supuesto se puede agregar que usted dice, dando la total libertad, sí, ¿no?, a los empleados. Porque claro, previendo esa externalidad que usted dice. Sí, sí, es decir, yo doy la libertad de elegir. Claro. Es decir, si vos querés no vacunarte, no te vacunes. Eso sí, yo no puedo permitir que haya gente que no se vacune y que eventualmente entre los que no se vacunen generen problemas adentro de la empresa y me generen problemas de costos significativamente altos. Claro. Suena horrible, ¿verdad? Pero es lo que naturalmente va a ocurrir, no es que uno lo quiera, es que a la larga, si pasan esas cosas, por la naturaleza, digamos, de lo que es el negocio hoy día, por la forma como, eso va a ocurrir. Sí, claro. ¿No? Claro. O sea que... Claro. Incluso post vacunación, si efectivamente se comprueba que se atenuó la circulación del virus y hay resultados muy positivos, más aún va a ocurrir eso. Porque está, digamos, está probado ya a nivel social que la vacunación funcionó, ¿no? Entonces queda más. Sí. Eso también va a ser así, claro. Hay ejemplos en el pasado, ¿no? Yo cuando jugaba al básquet tenía que hacerme una ficha médica. Claro. En el centro y tenía que presentar la vacuna antitetánica, la antivariólica, la anti no sé cuánto, no sé qué. Es así. ¿No? Entonces, ¿por qué ahora no? Bueno, el presidente ha dado la libertad, o dijo él que dio la libertad para que el que quiera se vacune y el que no quiera que no se vacune, pero tiene sus consecuencias económicas. Sí, claro. Yo no digo que esté bien o que esté mal, yo digo que eso va a ocurrir. Sí, claro, es así. Sin duda que sí. Jorge, respecto a ese otro tema que usted dice... Sí, en definitiva, desde el punto de vista micro, la empresa lo que mira es, yo quiero maximizar mi ganancia, yo tengo que, entre los factores de producción que voy a usar, está el trabajo. Si el trabajo es muy caro y yo tengo que bajar la producción y por lo tanto tengo que bajar el empleo. Sí, claro. O, de lo contrario, lo sustituyo por algo que rinda lo mismo, ¿no? Si el precio de ese sustitutivo es relativamente menor. Claro. Invierto, por ejemplo, en una máquina antes de tener 3 funcionarios o un funcionario, lo que sea. Claro. Y si además tengo problemas complementarios o digamos, otro tipo de problemas, digamos, de no sé, sí, por ejemplo, también, claro. Sí, depende de los sustitutivos, entonces, la contratación, y depende de los complementarios. Sí, claro. Hay siempre en todos estos temas, Jorge, un plano ideal que por lo general no se cumple en los hechos, en la realidad, ¿no? El plano ideal sería lo que este informe plantea, por ejemplo, que haya una transformación empresarial, bueno, que los empresarios se vayan ayornando, ¿no? que vayan, que tengan la capacidad. Pero por otro lado también... La transformación, sí. Pero por otro lado también se habla de... Sí. No, por otro lado, digo, para hacer la ecuación, se habla también de una fuerte capacidad negociadora del sector de los empleados. A eso me refiero con el ideal. Eso está bien, tiene que ser así, ¿no? Una fuerte capacidad negociadora, empresas también que tengan una fortaleza económica y que sean empresas pujantes, digamos, de transformación tecnológica, de metodologías logísticas de trabajo, de producción. Pero eso por lo general no se da tan en puridad. Entonces se empiezan a dar esas patologías. Por un lado, un sindicalismo muy ideologizado o que pone muchos palos en la rueda y genera determinado precio salarial que no responde de pronto a la realidad de la productividad que tienen las microempresas, la microeconomía uruguaya a través de las empresas. No sé si estoy en lo correcto. Voy a un ejemplo, para bajar a tierra esto. Una empresa, pongámosle que produce 1000 kilos de... Digo cualquier cifra, no sé, no es realista, pero para tener números. Una empresa produce 1000 kilos de harina por hora. Y dice, bueno, tengo en el mercado tanto mercado de venta de esta harina, la harina marca tal. Y yo la vendo a 47 pesos. Y las otras harinas de marca tal, 4 ceros, todas muy buenas, igual que la mía,
están a 52 pesos en el mercado. Yo con bajarla a 4 pesos genero la posibilidad de tener un mercado de mayor consumo de esa harina. Por lo tanto, aumento el volumen de venta y tengo que aumentar el volumen de productividad. Ahora bien, cuando yo pienso en aumentar el volumen de productividad, digo, de 1.000 kilos por hora tengo que pasar a producir 2.500 kilos por hora o 5.000 kilos. Eso me va a implicar más infraestructura. Por ejemplo, qué sé yo, las deslizadoras, las tolvas, no sé, todo lo que necesita la molienda de la harina, más transporte de los granos para la molienda, más compra de trigo y a su vez más empleados, como usted dice. Eso tiene que ver con los costos de producción, voy analizando yo. Es decir, el costo aumentó. Por lo tanto, quizá vender más a su vez me lleva a que yo tenga que poner más caro el precio y ya no va a ser competitivo. Y ese mercado entonces no va a ser el que yo pensaba. Y si yo lo dejo al mismo precio, también pierdo margen de ganancia, porque ahora el costo es más alto. Ya no le gano los 27 pesos si me sale la unidad 20 pesos, la unidad de producción y después la coloco a 47 pesos. Por decir un número, no sé si es correcto lo que estoy analizando. Bueno, no, lo que pasa es que sí, es relativamente correcto, no del todo, pero porque en la medida en que yo aumento la producción, todo depende, sí, de que cómo van a ser, cómo van a influir ese aumento de la producción en mis costos. Claro. Pero yo tengo la racionalidad suficiente, dice el empresario, como para evitar que por hacer eso mi precio vuelva a aumentar y la ganancia a deteriorarse. Entonces tal vez lo mejor sea sustituir todo lo que yo tengo que aumentar, sea mano de obra, sea lo que sea, por algunos factores de producción relativamente menos costosos. Ahí está. ¿No? O sea, ese es el tema. Además, lo que va a ocurrir también es que si aumenta la participación en el mercado, muchos que antes estaban, es porque otros la pierden. Claro. Y por lo tanto, algunos factores de producción que estaban trabajando con la competencia van a tender a irse a trabajar, sobre todo los factores especializados, de producción especializados, a trabajar con la empresa que va a vender más ahora y por lo tanto van a presionar a la baja el costo de utilización de esos factores. Claro, claro. O sea que es un tema, digamos, relativamente verdad lo que tú decís, pero no es enteramente así. Pero por lo menos le pude sacar una enseñanza, ¿vio, Jorge? Porque tratando de graficar los temas, para los que somos muy legos en esto, claro, como usted dice, después está la ley de mercado, tiende a la baja el producto, hay que racionalizar eso, por supuesto. Pero ahí estamos entonces en un concepto, como usted dice, que es minimizar la externalidad, precisamente los costos de producción. Claro, porque si no sería una locura. Si hay un mensaje que yo quiero enviar, en este caso es respecto a las consultas que tú me has hecho y eso, es que lo que nosotros vemos, lo que yo veo, digamos, con tendencia, lo que ha venido ocurriendo en tendencia con el empleo es a la baja y el desempleo a la suba. No es algo que se haya dado debido solamente al COVID, sino que esto era algo más estructural, no coyuntural, algo que se venía dando. En segundo lugar, lo que quiero que se recuerde es que la demanda por servicios de trabajo depende de su precio, depende del precio de los sustitutivos, son esas máquinas que sustituyen mano de obra, son en la revolución industrial son las máquinas de tejer que sustituían a las tejedoras a mano, ¿no? Son los robots que dicen ahora, son cosas por el estilo. Y además de los complementarios, entre los cuales hay que incluir la presión sindical y cosas por el estilo. O sea que eso es el mensaje. Perfecto. De acuerdo con las preguntas que tú me has hecho, ¿no? Sí, lógico, sí, está bueno que nos vayas educando en estos temas, Jorge, porque es así. Yo creo que esos tres factores quedaron claros, entonces. Y tendríamos que seguir hablando en este tema de pandemia para la próxima, precisamente todos los efectos recesivos que está provocando este factor externo, esta externalidad del virus, que hay cifras realmente impresionantes a nivel mundial, ¿no? Mundial, y en Uruguay ni que hablar. Pero hay que repetir eso que tú decís, la tasa de desempleo ya era un tema estructural, venía creciendo, este gobierno heredó el 10% de desempleo,
que así Sí, estaba, sí, estaba en sí. ese, y un déficit muy alto también, con un endeudamiento público también muy alto. Y bueno, ahí habrían varios temas a visualizar, Jorge. Por ejemplo, la calidad empresarial del Uruguay, en qué calidad empresarial estamos, qué necesidad hay de mejorar esa calidad empresarial, y a su vez el precio Sí, del sí, trabajo, claro, el precio del trabajo. sí, pero hay que tener en cuenta que uno, digamos, se olvida de muchos factores que están incidiendo y que se presentan no por la conducción económica, Mm, factores adversos, ¿no? sí. No por las políticas que toma la conducción económica, Mm, sino que se presentan exógenamente. No solamente, exógeno quiere decir que no tienen nada que ver, sí, es algo que viene de golpe, ¿no? No tiene nada que ver con la gestión. sí, claro. El COVID, ¿no? O la COVID, Sí, COVID-19, o el virus de Wuhan, o lo que sea. sí, sí. Pero también lo que viene de afuera, ¿no? Mm, ¿Por qué cayó tanto la economía en en el el mundo. año pasado? Sí, sí. Porque las exportaciones cayeron fuertemente, porque no es solamente Uruguay que tuvo aislamiento durante un tiempo. Sí, Hubo otras cosas, ¿no? O sea, sí, cayeron 16% las exportaciones claro. en términos de volumen físico. Sí, Entonces, la región nos impone unas cosas que nosotros no tenemos nada que ver, que son impresionantes, claro, ¿no? claro. Es decir, no solamente el P1, No, claro, ¿no? claro. Que ahora, sino nos impone, disminuye eh, la- eh, la- el efecto que tiene o la influencia que tiene en determinadas épocas del año, como el turismo, por Sí, ejemplo. claro, claro. No hubo El turismo. cierre de fronteras, por ejemplo, lo que ha mermado la actividad económica. Si se abrieran las fronteras de nuevo, habría un incremento de la actividad económica. Yo lo escuchaba otro día a Javier de Aedo hablando de ese tema, por ejemplo. Pero Sí, ni que Javier, hablar claro. el estancamiento, incluso a nivel mundial, de la productividad. Que tengo cifras acá, pero no nos daría el tiempo hoy. El No, estancamiento, está, pero por ejemplo, para terminarla, entonces, el caso del turismo, por ejemplo. mm, El primer trimestre del año de Uruguay, va a ser un desastre comparado con el mismo trimestre del año pasado. inicial del año pasado, que ya había sido muy malo, Claro. porque Argentina venía ya con el tipo de cambio, todo, bueno, no Sí, sé. sí, sí, El sí. tema es, entonces ¿cómo alguien, y ahí es una crítica bien, ¿no? ¿Cómo alguien puede decir cuánto va a crecer o va a decrecer la economía uruguaya este año Mm, cuando tenemos una incertidumbre todavía sobre qué va a pasar? claro, claro, Ya sabemos lo que pasó el primer trimestre, que fue un desastre. claro. Entonces, se habla antes se hablaba de 5% de crecimiento, 4,5%, hay algunos que todavía dicen 3,5%. Sí, sí. Este año la economía va a tener un crecimiento nulo, Sí, claro. prácticamente nulo, si es que lo tiene. Yo no me animo a decirlo, Sí, sí. porque a estimarlo, sin un alto riesgo de error. Sí, Es seguro. decir, porque la incertidumbre está. ¿Quién pensaba en Claro. esta tercera onda? Sí, sí, sí. ¿No? Sí, sí, es Yo un... escribí un poco, después lo veremos en otro momento, pero eh, la incertidumbre es brutal. seguimos con este tema, Jorge, en la próxima. Seguimos con este tema porque da ¿Cómo para no? mucho y esto, bueno, nos va a llevar el año este tema, esta incertidumbre, esta pandemia que no termina este año, evidentemente. Claro, Jorge, claro, muchísimas claro. gracias por esta columna, por enseñarnos un Bueno, poco más de economía a todos nosotros y seguimos con este tema, claro. no, bueno, cómo no. Bueno, que pasen bien. Muy buena Y jornada, pasen Jorge. bien igualmente. Chao, chao. Jorge de Camón, el economista, uno de los economistas más importantes del país, especialista en micro y macroeconomía, charló con nosotros de esta economía en pandemia, ¿no? De los efectos que está teniendo esta externalidad, este factor exógeno en la economía. Ya viene con nosotros el doctor Rubén Flores Dapkevicius, abogado, doctor en Derecho y Ciencias Sociales, catedrático, docente grado 3 en Derecho Público, también profesor de Derecho Constitucional, especialista en Derecho Informático, conferencista, asesor letrado, integra el equipo de asesores letrados de Presidencia de la República, fue asesor letrado también de la Presidencia de Julio María Sanguinetti. Ya está con nosotros, Maxi, ya está con nosotros el doctor Rubén Flores Dapkevicius. ¿Cómo le va, doctor? Bienvenido. Vamos una tanda entonces, vamos una tanda primero y después nos ponemos rápidamente en contacto con el doctor.
¿En dónde estamos? Es una producción de Organización Libertas. www.libertas.uy. Guión y conducción de Rubén Muyano. Hay cosas que ya sabíamos de antes, como que lavarte las manos más y mejor te protege de los gérmenes. O que si necesitas un acompañante para vos y tu familia, es mejor que lo haga alguien que sepa de salud. Por eso preferís Acompaña, la única que te asegura un servicio totalmente a cargo de enfermeros titulados. Acompaña, enfermeros que te cuidan. 0800-8939. Hacer la locución. Hoy tu vida puede empezar a mejorar. Venite a la nueva Comet. Nosotros te cuidamos. Corres, saltas, caminas, trotas. Y así es como te cuidas. Comes manzana, comes banana. Y así toda la semana.